el podcast de Living Lab. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Living Lab. Es un placer que volváis a estar con nosotros siguiendo esta temporada. En este caso con una nueva invitada, con un nuevo tema apasionante, ya sabéis, dentro del mundo de la innovación, el mundo de la salud y cómo todo interacciona creando nuevos espacios y oportunidades. Hoy nos gustaría estar dedicando todo este episodio a hablar de uno de los centros relevantes que tenemos a nivel de Cataluña, a nivel español, a nivel europeo, y que se dedica al mundo de la supercomputación. La supercomputación, y de hecho vinculado con el Mare Nostrum 5 que fue estrenado, es un supercomputador que fue estrenado de hecho a finales del año pasado, se abren enormemente las posibilidades de computación dedicada a las ciencias de la salud, como nos contará nuestra invitada de hoy, y nos gustaría rendirle este pequeño homenaje ya no solo al Mare Nostrum 5, sino al Supercomputing Center de Barcelona, que es donde se desarrollan todo este tipo de actividades y se aplican todo este tipo de capacidades al mundo de las ciencias de la salud, entre otro tipo de ciencias. De hecho, el Supercomputing Center abre enormemente las posibilidades de los investigadores, como vamos a ver hoy y como vamos a estar charlando a lo largo de esta sesión. Es por ello que me gustaría ya dar paso a nuestra invitada, que es Alba Genet. Bienvenida, Alba. Es un placer contar contigo. Muchas gracias. Para que todos la conozcamos, Alba es coordinadora científica del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center y es una persona absolutamente avezada en el mundo de la investigación y también, como trabaja en el Supercomputing Center y lo conoce a la perfección, nos va a poder detallar todas las actividades que hacen y realmente cuál es la implicación que tiene en el mundo de las ciencias de la salud. Pues lo dicho, bienvenida, un placer contar contigo. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Yo creo que es interesante, antes de entrar en materia concretamente del supercomputing, etcétera, que nos cuentes cómo coordinas todas esas actividades, que nos cuentes un poquito más de ti. Entonces, por donde quieras, empiézalo por donde quieras. Bien, bueno, pues mi background soy bióloga. Yo soy bióloga y después también soy bioinformática, además. Hice mi trayectoria todo en la Pompeu Fabra, en la Universidad Pompeu Fabra. Hice la carrera de biología y después elegí bioinformática como máster y hice también un doctorado en biomedicina en base a bioinformática, ¿no? Estudiando todo lo que eran las bases epigenéticas del cáncer a través de diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que tampoco sabía qué quería hacer más allá de querer estudiar cómo funcionaba el cuerpo, ¿no? Yo decía, mamá, yo quiero hacer genética cuando tenía 16 años. Y mi madre decía, ¿esto qué es? ¿Cómo? Y cuando empecé en la universidad yo me imaginaba, ¿no? de mayor, llevando una bata blanca y haciendo análisis en un laboratorio. Quiera decir lo que quiera decir esto, ¿no? Había visto mucho Jurassic Park. Y nada, cuando empecé la carrera pues fue en 2002 y justo en 2003 se completó el proyecto de genoma humano, así que cambió absolutamente todo y de usar batas de laboratorio pues pasaron a usarse ordenadores para estudiar el cuerpo humano de forma mucho más intensiva. Nació de alguna forma la bioinformática en torno a aquellos años y me embarqué en ese viaje. No, apasionante. Porque es verdad que por las fechas que estás manejando tampoco tiene una longevidad enorme. O sea, es una disciplina joven. Es relativamente joven, aunque el término sí que se acuñó hace algunas décadas, pero sí que es verdad que la primera generación de personas que estudiaron bioinformática como tal, con un máster y tal, pues yo soy la segunda generación. Había un máster oficial cuando yo lo estudié. Así que sí, de alguna forma soy la primera promoción de toda esta gente que sí que hemos estudiado desde la base todo lo que es la bioinformática tal como se entiende hoy en día, ¿no? Antes pues venían personas de otras disciplinas, desde física, matemáticas, biología o informática pura, telecomunicaciones, y pasaban a otro campo, ¿no? Pasaban a interesarse más por la biología y la biomedicina o la genética, la genómica, pero venían de otras disciplinas, nacidos bioinformáticos, por decirlo de alguna forma, sería mi generación, y ahora, de hecho, ya desde hace unos años existe el grado de bioinformática, o sea, ahora ya sí que desde ya el se empieza inicio. Desde la parte docente a Sí. a reconocer y a dotarle un espacio particular. Sí, desde el grado, incluso ya no desde el máster. Entonces, bueno, sí, hay más de 6 o 7 másters, posgrados en bioinformática en Barcelona solamente. Ha crecido muchísimo. Te formas, te gradúas, haces tu máster. ¿Cómo llegas al Supercomputing Center? Es curioso. Yo tengo mi trayectoria cuando hice
el doctorado decidí no seguir en el campo de la investigación, puramente dicho, y pasar más al campo de la gestión, pero tenía muy claro que quería hacer una gestión de ciencia, ¿no? Uh-huh. Y de ciencia biomédica o clínica incluso. Entonces me pasé durante unos años, estuve en una empresa donde hacían gestión de proyectos con empresas farmacéuticas y con universidades, con pequeña empresa también, sobre todo de lo que se llama Real World Evidence, que son los datos médicos y biomédicos que se estudian y se analizan para hacer sobre todo análisis de mercado, por ejemplo, ¿no? También sobre cómo han funcionado ciertos fármacos una vez han salido al mercado. Y a raíz de allí, pues en algún punto decidí volver al mundo académico porque lo echaba un poco en falta, ¿no? Y decidí aplicar este conocimiento que había adquirido en la parte más de industria, pues al mundo académico. Y me fui al Barcelona Supercomputing Center pues porque Alfonso Valencia, que es el director del Departamento de Ciencias de la Vida, se había incorporado hacía relativamente poco. Y había una vacante que parecía casi escrita para mí, ¿no? Entonces me fui a entrevistar y me ofrecieron la plaza. Y yo estuve muy feliz pues, de poder contribuir a ese nacimiento un poco, ¿no? Del departamento que ya existía, pero que creció enormemente y tomó una nueva dimensión a partir de entonces. Estoy hablando de 2018. Si te parece, para que todos nuestros seguidores y seguidoras entiendan un poco la dimensión y cuáles son los ámbitos de actuación del supercomputing, ¿nos cuentas de una manera un poco general las principales bases del supercomputing? Claro, el Barcelona Supercomputing Center es un centro nacional, de hecho es un consorcio público entre el Ministerio de Ciencia español, la Generalitat de Cataluña y la Universitat Politécnica de Cataluña. Es un centro público que se dedica a 3 cosas principalmente. Una, a la investigación excelente. 2, a proveer el servicio de supercomputación a la comunidad local, nacional e internacional, ¿no? Sobre todo europea. Y 3, a transferir esta innovación que se genera dentro del tejido de investigación, a transferirlo tanto localmente como también a nivel nacional y más allá, ¿no? Generando pues, desde spin-offs hasta contactos con empresas y colaboraciones para que ese conocimiento que se genera en el BSC pues, pueda transferirse más allá de la ciencia más básica. Somos, desde hace, creo, un par de semanas, ya somos más de 1.000 personas en el centro. Es el centro de investigación de sede única mayor de toda España, ahora mismo, lo cual se dice rápido, y somos un centro de supercomputación. Es una curiosidad bastante grande esta. Y consta de 4 departamentos de investigación. Aparte del departamento de operaciones, que se dedica a gestionar la máquina, y los departamentos de finanzas, recursos humanos y de gestión, que también son imprescindibles para el funcionamiento del centro. También hay 4 departamentos de investigación, que son el de computación, que es el más grande, puramente dicho, que se dedica a hacer desarrollos de software y de hardware a nivel de supercomputación. También son los que están estudiando y empezando a hacer prototipos de los nuevos chips de producción europea, que es una de las grandes visiones del BSC como centro. Y uno de los temas en boga ahora clarísimo, incluso a nivel de medios de comunicación masivo. Ahora mismo el concepto chips y mundo chips y compañías relacionadas es relevante. Sí, tiene una implicación geopolítica muy grande, ¿no? Porque la soberanía digital, ¿no? De la que tanto se habla, no es posible si estos chips se están produciendo fuera de Europa y si Europa no tiene la capacidad ahora mismo de producir ni una pequeña parte, ¿no? Entonces el objetivo es que de caras al Mare Nostrum 6, ya estamos hablando del Mare Nostrum 6, fíjate, de caras al 6 ya la planificación es que un 20% de los chips que contenga sean de producción europea, que sean estos chips de hardware abierto que se están diseñando en el BSC. Entonces, este es el departamento de computación, que también diseña el software que va por debajo de todos estos sistemas HPC. Después está el departamento de ingeniería. El departamento de ingeniería estudia aplicaciones de la ingeniería utilizando HPC en distintos ámbitos, desde simulaciones de turbinas y de motores de coches o de aviones hasta cómo colocar células fotovoltaicas en un campo para optimizar su producción o aerogeneradores, por ejemplo. También hacen simulaciones de órganos del corazón, ¿no? De cómo late el corazón y cómo podemos tener diferentes modelos de corazón en diferentes personas. Esto también lo hacen en ingeniería. Tenemos ciencias de la Tierra,
que están estudiando la Tierra como un todo. Ellos estudian el gemelo digital de la Tierra, hacen predicciones climáticas, sobre todo están estudiando también el cambio climático, y para ello pues utilizan el superordenador para predecir grandes fenómenos como el Niño o la Niña, o los fenómenos del polvo del Sáhara, por ejemplo, que nos llegan, ¿no? Y que tienen unas implicaciones a nivel de industria también importantes, ¿no? Y luego estamos el campo de las ciencias de la vida, que como departamento somos unas 200 personas ahora mismo, que trabajamos con bioinformática, ¿no? Con biología computacional. Tratamos diferentes aspectos, todos ellos más o menos relacionados con lo que son los gemelos digitales de las personas humanas, ¿no? Tenemos desde el campo de la microbiología y el microbioma hasta el estudio del transcriptoma y de toda la expresión de nuestros genes en todos los tejidos del cuerpo, y cómo esto se relaciona con teniendo diferentes enfermedades. Esta expresión cambia en todos los órganos. Está el estudio de redes y de simulaciones, ¿no? de redes biológicas, tanto a nivel de personas como a nivel de genes que interaccionan en una enfermedad concreta, cómo se alteran estas redes. Estudiamos también la minería de textos biomédicos, y cómo se pueden explotar estos datos que se utilizan para la clínica, para la gestión clínica diaria, de caras a ver qué posibles comorbilidades puede haber entre diferentes personas que toman un mismo fármaco, por ejemplo, ¿no? Estudiamos gemelos digitales de órganos concretos o de tumores. Hacemos simulaciones de tumores y cómo las células, pues podemos simular que crecen en un tumor, podemos simular un fármaco que se aplica a ese conjunto de células con una mutación concreta. Y con ello podemos ver cómo evolucionan, si mueren o si sigue creciendo el tumor. Todo esto se está haciendo hoy en día. Tenemos casi un subdepartamento, ¿no? Que es un grupo aparte, que es el grupo de tecnologías del lenguaje, que ha crecido mucho últimamente y que hacen los desarrollos de Large Language Models, estos modelos de los que se habla tanto, los chat GPTs, ¿no? Los GPTs, pues están elaborando, digamos, el modelo de lenguaje de propósito general abierto y hecho en un centro público y multilingüe. Esto es algo que se ha estado anunciando hace poco, ¿no? El presidente lo ha anunciado en los medios y se está llevando a cabo en el BSC, y tendrá grandes implicaciones sobre qué se puede hacer, ¿no? Cómo se pueden utilizar estos modelos, porque la nueva regulación europea de inteligencia artificial pues pone una serie de reglas mediante las cuales hace falta auditar de alguna manera o calcular los riesgos de estos algoritmos, que si son cerrados, si vienen de compañías multinacionales como hasta ahora, pues esto no es posible, ¿no? Y ahí estamos también aplicando estos modelos pues al campo de la biomedicina, y empezando a estudiar cómo pues un modelo de lenguaje puede aprender a hablar proteína, por ejemplo. Un modelo de lenguaje puede hablar catalán o castellano, pero puede aprender lenguaje incluso de las proteínas para poder predecir funciones que no conocíamos. Claro, en definitiva estamos hablando de poder, a través de un supercomputador, como en este caso es Mare Nostrum 5, que leí que tenía 314.000 billones de cálculos por segundo, y poder aplicar toda esta potencia a múltiples áreas de actividad, como son todas las que nos estás contando, y que en realidad nos está permitiendo abrir un campo enorme, ya no solo a nivel local, sino a nivel europeo o internacional, como estabas comentando, para poder avanzar en problemas que vamos a tener, no sé, Alba, si dentro de 10, 15, 20 años o es pasado mañana. Bueno, pero los problemas en realidad existen. Nosotros buscamos soluciones o ponemos las bases para que otros y otras puedan trabajar en esas soluciones, ¿no? Todo este poder de cómputo, claro, ahora con el Mare Nostrum 5 pues, se ha multiplicado por 23, de hecho, ¿no? Respecto al que teníamos. Pero no solamente es el cómputo, sino también es el almacenamiento. Claro. Tenemos todo el archivo genómico internacional, europeo, pero también internacional, que es la EGA, que se llama, es el European Genome Phenome Archive. Todo está en el BSC y replicado también en Cambridge. Somos los custodios de toda esa información, que son 15 petabytes, que se dice rápido, 15 petabytes de información genómica que está guardada de forma segura y con un acceso controlado en el BSC, ¿no? Pues imagínate que ahora el
la capacidad de almacenamiento que tendremos con el Mare Nostrum 5, según nos cuentan desde comunicación, que han hecho cálculos así muy divertidos, equivale a tener todos los libros que se han producido durante la historia de la humanidad copiados 1280 veces. Claro, es de locos. Es muy difícil de imaginar, locos. la verdad, porque tampoco, ¿no? También cuesta imaginarse cuánto es todo eso, pero es una capacidad de cálculo y de almacenaje puesta al servicio de la comunidad muy grande, porque a nivel de datos cada vez se están generando más datos genómicos, pero también proteómicos, metabolómicos, y los hospitales con los que colaboramos también nos lo dicen, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? Yo puedo producir estos datos, pero ¿qué hago después con ellos, ¿no? Porque destruirlos después hace que no puedas utilizarlos para hacer una investigación futura, pero muchos de estos centros o hospitales no están diseñados para almacenar estos datos y para poder trabajar con ellos en un futuro. Claro, mientras me explicabas esto, estaba pensando en cuáles o quiénes son los agentes que tenéis cerca. O sea, tenéis cerca seguro que startups, tenéis cerca investigadores, es obvio porque nos lo has explicado, tenéis cerca compañías privadas que probablemente quieran innovar. ¿Quién me estoy dejando fuera de toda esta ecuación? Sí, la verdad, gracias. La verdad es que al BSC nos llegan muchos actores diferentes, ¿no? Nosotros, sobre todo, trabajamos con hospitales y con instituciones de investigación que están al lado de los hospitales, institutos de investigación biomédica, porque al fin y al cabo también son nuestra industria. Pero tenemos grandes actores, grandes multinacionales que se nos acercan y con quienes establecemos convenios de colaboración, contratos, y con quienes intercambiamos conocimiento, ¿no? Tanto de un lado como del otro, porque nosotros generamos un conocimiento, pero también queremos nutrirnos del específico que se tiene en las empresas, tanto a nivel de cuáles son sus intereses, como también cómo tratan ellos sus datos o qué tipo de datos tienen que nosotros a veces desconocemos, ¿no? Tienen bases de datos privadas que también pueden utilizarse para hacer investigación pública, ¿no? A veces, y buscamos esos modelos mixtos en los cuales podemos avanzar juntos y generar innovación, generar nuevas ideas. Nosotros siempre ideas pues que puedan ponerse al servicio de la comunidad, ¿no? Pues sí, grandes multinacionales desde el ámbito farmacéutico hasta tecnológico, claro, por supuesto, siendo el BSC también tenemos colaboraciones con las grandes tecnológicas, casi todas, con pequeña empresa, tanto de las que se han generado en el BSC como otras que están alrededor del ecosistema, y hospitales, todos los hospitales del entorno de Barcelona y de Cataluña. Te diría, colaboramos con todos ellos, con los de Madrid y con gran parte de toda España, de hecho, y varios a nivel internacional. A nivel europeo tenemos una red bastante fuerte de colaboración a este nivel, sí. Estaba pensado también, hay una parte evidente que es el de las patentes, ¿no? Me refiero evidente en cuanto a cómo se convierte todos estos focos o áreas de investigación en algo aplicable, y la patente entiendo que es uno de los caminos claros. ¿Cuántas patentes tenéis o cómo estáis trabajando en toda esta parte de las patentes o cómo se relacionan con el BSC? Pues esta es una parte muy, muy interesante que de hecho se ha estado potenciando desde el nacimiento del BSC, pero sobre todo en este último año con un nuevo departamento de innovación. Hay un departamento dedicado solamente a esto, aunque las personas que se dedicaban a estudiar las patentes del centro y a promoverlas han estado allí desde los inicios. No te sabría decir el número de patentes, pero sí que se pone muchísimo énfasis en que haya una formación de todos los investigadores e investigadoras de cara a proteger ese conocimiento que de alguna forma puede ser explotado, ¿no? Hay mucho énfasis en que las innovaciones que puedan dar a lugar una pequeña empresa, una spin-off del BSC, pues tengan todo el caldo de cultivo necesario y todo el apoyo del centro, que de hecho hace un acompañamiento importante de estas spin-offs en los primeros años, pues de que esto exista y que los investigadores e investigadoras que quieran hacer ese salto, que quieran hacer ese cambio, porque obviamente acaba siendo un cambio de perfil, ¿no? Dejas de dedicarte a la investigación básica, pues que puedan hacerlo y se promueve desde el centro y todos los departamentos también lo hacen. Al fin y al cabo, después nos nutrimos mutuamente, ¿no? De estas empresas que salen del centro.
Doy un paso para atrás de un tema que comentaste anteriormente en una de tus explicaciones, que es cómo en términos competitivos a nivel país o a nivel continente, tener un centro como este nos coloca en un lugar relevante, ¿no? Para poder competir, para poder desde un punto de vista tecnológico / científico ser un actor a nivel mundial. Claro. ¿Qué áreas concretamente o qué matices o qué factores hace que realmente el BSC sea un actor que nos pueda posicionar dentro de ese ámbito competitivo relevante tan importante hoy? Pues el BSC es un actor particular, porque además de ser un centro de supercomputación, como hemos contado, ¿no? Y que pone al servicio de la comunidad la máquina en sí, las máquinas, que son más de una, el BSC es un centro de investigación y eso es único. En Europa es único, que en un centro de supercomputación se haga investigación en áreas de aplicación, como ciencias de la Tierra, ciencias de la vida, como las ingenierías, es único. Y podrían ser centros que estuvieran alrededor del BSC, pero no es así, sino que somos la misma gente que nos encontramos en los pasillos y es un caldo de cultivo muy interesante. Eso lo que promueve es que trabajemos directamente con las personas que gestionan la máquina. A veces incluso están dentro de los proyectos de investigación, mano a mano con nosotros, tocando código y adaptándolo, por ejemplo, para que funcione con ciertas arquitecturas. También interaccionamos directamente entre departamentos de ciencias de la vida, de ciencias de la Tierra o con el de computación para elaboración de, por ejemplo, de workflows, ¿no? No es lo mismo el procedimiento tradicional en el campo de la bioinformática. Nos ponemos a trabajar con las personas que trabajan workflows optimizados a HPC en el departamento de computación, ¿no? Tiene una perspectiva diferente, mucho más técnica, que a nosotros nos nutre. Y esto no sería posible si no fuéramos un único centro, ¿no? Donde interaccionamos de forma muy frecuente. Aunque estamos repartidos en 4 plantas, pues nos vamos a visitar incluso físicamente, ¿no? A menudo. Esto es muy único. Además, el BSC es uno de los 3 centros de supercomputación que hay ahora en Europa, que son los más punteros, ¿no? Está el CSC en Finlandia, está en Bolonia, tenemos en Cineca, tenemos el otro superordenador en Italia, y ahora está aquí en Mare Nostrum 5, que es el tercer hermano, digamos, de los 3. Después, de aquí un par de años, vendrá el superordenador de Alemania, en Jülich, el centro de supercomputación en Alemania, y después vendrá otro en Francia, que serán más grandes. Cada vez estos superordenadores, cada uno es mayor que el predecesor, ¿no? Más potente, ¿no? El Citius, Altius, Fortius, un poquito de la supercomputación. Interesantemente, el BSC es diferente al resto en tanto que el Mare Nostrum, en tanto a que no es una máquina, sino que son varias. Como mínimo son 2. Y la decisión ha sido consciente. Esto ha hecho que no entremos en el ranking como el top 1 de Europa, tal vez, ¿no? Estamos en el top 10. Pero lo que sí que hace es que es que podamos dar servicio o ser útiles a una cantidad mayor, una variedad mayor de usuarios, usuarias. ¿Por qué? Pues porque tenemos toda una serie de clústeres en el Mare Nostrum 5 que son basados en CPUs, que es como la computación tradicional, ¿no? La que podemos tener en nuestras máquinas, en nuestros portátiles. Y tenemos toda una sección de aceleradores. Los aceleradores, que son las GPUs, son las máquinas que se utilizan para hacer cómputos en inteligencia artificial, ¿no? Son los más rápidos. También son los que consumen más, pero no sirven para hacer todo tipo de cálculos, con lo cual hay ciertas aplicaciones que no pueden correrse en ese tipo de máquinas, aplicaciones científicas, no científicas, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos querido es atender a un abanico más grande de usuarios y tener una máquina híbrida. Y tendremos arquitecturas experimentales que todavía no están allí, llegarán en breve. Son tan experimentales que todavía no han podido producirlas. Por eso tenemos un huequito allí para recibirlas dentro de en el site del Mare Nostrum 5, y en breve recibiremos también el primer computador cuántico. Tendremos 2 en el centro. ¿Qué implicaciones tiene el computador cuántico? Wow. ¿Qué significa para los que no somos absolutamente técnicos?
¿Cómo nos lo puedes traducir? Claro, yo os lo puedo traducir también desde mi perspectiva no computacional, porque yo no soy informática, ¿no? Pero sí que a nivel de centro es muy estratégico. Lideramos la iniciativa Quantum Spain, que ha sido una inversión de los fondos Next Generation, la mayor inversión que ha habido en España. Y será muy interesante porque poner un computador cuántico en el BSC significará que todas las líneas de investigación del BSC vamos a empezar a plantearnos qué podemos hacer con un computador cuántico. Y nos lo vamos a empezar a plantear en serio, ¿no? No es lo mismo tenerlo en casa que saber que existe en otro centro. Entonces empezaremos a pensar específicamente en ello, y el tener el ordenador cuántico también hará que desde operaciones, desde el departamento de operaciones y desde el grupo de computación cuántica, se planteen cómo se puede poner este servicio disponible a los usuarios, porque un computador cuántico no tiene un uso físico tan claro, tan fácil como un computador normal y corriente, o como el Mare Nostrum 5. El Mare Nostrum 5, al fin y al cabo, a través de un terminal, un usuario se puede conectar, ¿no? Hay una serie de cosas que hay que saber sobre cómo conectarse, pero no tiene mucha complejidad para alguien que se maneje mínimamente. Un computador cuántico normalmente no están al servicio de una comunidad, sino que son experimentos. Claro. Los ordenadores en sí son experimentos en laboratorios de física. Nosotros no vamos a tener un ordenador cuántico para que sea un experimento, sino que queremos usarlo. Y eso en sí mismo ya es... Es un proyecto enorme. Claro. Sí. El gran proyecto va a ser ver cómo se puede usar, en el sentido más básico de la palabra, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede la gente acceder? ¿Realmente con qué se va a programar? ¿Cómo van a darle instrucciones? ¿Cómo desde el departamento de operaciones van a facilitar todo ese proceso? Y otra capa va a ser qué aplicaciones le vamos a dar a esto, ¿no? Entonces, claro, un gran cometido de ese computador cuántico va a ser formar a la gente sobre cómo acceder a la computación cuántica. Que al final no se resume en entender que este tipo de computación va a hacer funciones que antes se hacían en un tiempo de una manera más rápida o que se van a poder escalonar para poderlas servir, digamos que a gran escala, sino que puede acercarnos a resolver problemáticas o abordar temas que ni siquiera nos imaginamos. Totalmente. Tendrá unos usos muy concretos. La computación cuántica no es de propósito general, eso sí que nos lo han dejado claro, ¿no? Tendrá aplicaciones pues, en seguridad, por ejemplo, y en cierto tipo de cálculos concretos, en cierto tipo de algoritmos y de solvers. Pero todavía tenemos que averiguar exactamente en ciencias de la vida qué tipo de aplicaciones puede tener. Seguramente no serán aplicaciones por campo, serán en tipos de software, ¿no? En tipos de herramientas muy concretos, pero que nos permitirán hacer cosas que antes probablemente eran impensables, sí. Yo soy un investigador y, no sé, estoy en Göteborg, me da igual, o estoy en París, o estoy en Grenoble, me da lo mismo. Uh-huh. ¿Cómo un investigador se plantea relacionarse con vosotros, con vosotras, para empezar a trabajar? ¿Y qué tipo de actividades está desarrollando? En general, Alba? Claro, obviamente. sí, no. Pero por entender también esa parte, ese actor que se está conectando, como tú decías, y está utilizando las capacidades del Supercomputing Center. Claro, totalmente. Nosotros tenemos varios tipos de colaboraciones puramente científicas, ¿no? La más directa es consorcios internacionales, ¿no? Consorcios europeos, en los que escribimos una propuesta conjunta, porque hay redes, ¿no? Hay redes de investigación. Yo conozco a esta persona, conozco a esta otra, he hecho esta publicación, esto con otro, pues nos juntamos unas cuantas personas que tenemos un interés común y una valía complementaria y se presentan proyectos competitivos. El BSC, como centro, se nutre principalmente de proyectos competitivos, de hecho. De ahí está gran parte de su éxito. Entonces, estas personas se nos acercan porque tienen una idea complementaria, ¿no? En la que nosotros podemos aportar. Normalmente se nos acercan, pues, muchas veces se nos acercan pensando en la máquina, ¿no? Pensando en la máquina y decir, bueno, vais a poder aportar poder de cómputo. Y luego es cuando les enseñamos que no solo tenemos una máquina, sino que la expertise que tenemos, no solamente sobre cómo utilizarla, sino en todas las áreas de investigación que llevamos a cabo en las que utilizamos la máquina, pues somos punteros a nivel europeo.
¿no? O sea, utilizamos el Manostrum 5 como pueden utilizarlo otros grupos de investigación en Europa, pero somos punteros en esas áreas de investigación también. Entonces nos buscan también por el área de investigación donde estamos, por esas simulaciones de gemelos digitales, por esos estudios de redes, pues porque somos punteros en todas esas áreas. Entonces normalmente son proyectos colaborativos, más o menos grandes, tirando a grandes. También se nos acercan pues grupos que quieren colaborar, ¿no? Que quieren ver, bueno, he leído este artículo, quiero colaborar con vosotros. Y entonces podemos establecer relaciones en las cuales hacemos pequeños proyectos internos y estas personas pueden acceder a la máquina y acabamos pidiendo, por ejemplo, un proyecto a la red española de supercomputación o a la red europea, ¿no? Que es la EuroHPC, en la cual nosotros mismos, desde dentro del centro, estamos pidiendo acceso a nuestra máquina, que no es nuestra, que es de todos. Entonces, pidiendo ese acceso, tenemos un espacio, digamos, un espacio y unas horas de cómputo reservadas específicamente. Y esa es la forma que tenemos de colaborar y de acceder a la máquina de forma más exclusiva, porque es solo un trozo de la máquina que podemos utilizar de forma directa como investigadores del centro. El otro, pues lo pedimos como cualquier hijo de vecino, entre comillas, ¿no? O sea, como cualquier otro grupo de investigación en Europa. No soy un investigador, soy un hospital. Y digo, ¿qué puedo obtener relacionándome con el BSC? ¿No? Alguien que ahora mismo pueda estar escuchándonos y se interese por todo lo que nos estás contando. Y diga, hombre, pues me puede interesar tener algún tipo de vinculación. ¿Qué puede obtener? ¿Qué vías de relación hay y que ya estáis estableciendo? Sí, pues mira, conocimiento. Conocimiento, porque muchas veces nos vienen, pues sobre todo personal clínico, ¿no? Médicos, doctores y doctoras, que nos dicen, bueno, tengo estos datos, quiero hacer un análisis y vosotros tenéis un ordenador muy grande. Entonces, bueno, está bien. Veamos. Está bien, vamos a ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ello? A menudo los muchos datos no son tales, porque lo que pueden parecer muchos datos en el entorno de un hospital, cuando los ponemos en un contexto de intentar generar un modelo o una simulación, pues se quedan muy cortos, pero sí que hemos desarrollado metodologías específicas mediante el uso de Machine Learning, de inteligencia artificial, para poder analizar conjuntos de datos pequeños, es decir, pocos pacientes, pero mucha información para cada uno de esos pacientes. Y eso es especialmente útil en el caso de, por ejemplo, de enfermedades raras o cuando hay una condición en la que hay pocos casos, ¿no? Cualquier otro tipo. Un subtipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso podemos aportar una información, una expertise muy valiosa, ¿no? Y los datos los tienen los hospitales, los tienen esos doctores, esos médicos que nos contactan. Sí que es verdad que a menudo nos empiezan a contactar por un tema, ¿no? Porque tenéis una máquina grande, tenéis muchos datos, claro, y acaban viendo que hay también otra valía encima de todo. A menudo también hay la interacción en tanto al análisis de los textos médicos, ¿no? Los Electronic Health Records. Nosotros les damos mucho apoyo, hay diferentes proyectos en los que estamos involucrados con muchos hospitales, para que puedan aprender sobre cómo estandarizar los formatos en los que se encuentra recogida esa información para poder mezclarla junto con otros hospitales o con otros conjuntos de datos y sacar información útil para la investigación. Claro. Y eso también es algo que nosotros, a lo que nosotros contribuimos mucho. Todo lo que es la gestión del dato biomédico y clínico, la promoción de los estándares en los cuales deben estar codificados esos datos, ¿no? Y qué metodologías se pueden utilizar para explotar, siempre para el bien de la comunidad, del público, para explotar esos datos, ¿no? Que pueden haber estado generados normalmente para otro propósito, para el propósito de tratar a las personas, no para hacer investigación, ¿no? Claro. Cuando vas a una visita siempre queda ahí un trazo, ¿no? Y aquí hay unas medidas de seguridad y de unas medidas éticas, unos protocolos que hay que seguir, pero que existen, se pasan, se cumplen todos los requisitos y se puede hacer esta investigación, ¿no? Justo te quería preguntar por las consideraciones éticas y desde un punto de vista también, si quieres, déjame decir, compliance, alrededor de toda la capacidad que podéis tener y la participación en proyectos. Claro. No sé hasta qué punto se está impactando o cómo lo estáis gestionando.
A ver, en cuanto a gestión de datos, nosotros siempre tratamos datos anónimos. Pero claro, los datos anónimos tienen una definición bastante difícil, ¿no? Hay un límite cuando hablas de datos genómicos y ahí entramos en un área bastante complicada, sobre todo ahora con las nuevas regulaciones del espacio europeo, ¿no? de datos de salud. Tenemos expertos y expertas muy potentes, y tanto dentro del centro como en nuestra red de colaboradores y colaboradoras. Y de hecho, tenemos proyectos específicos para investigar cómo se pueden utilizar los datos en el marco de esta nueva regulación, ¿no? Y tenemos personas dedicadas exclusivamente a ello dentro del Departamento de Ciencias de la Vida, ¿no? A la ética y a la gestión de ese dato. Nosotros no somos nadie sin el dato, porque al fin y al cabo no lo generamos, sino que lo tratamos. Pero hacemos un trabajo muy importante de didáctica hacia afuera también, sobre cómo hay que tratar ese dato, ¿no? Y cómo una mala recogida de los datos, o si no se pone suficiente cuidado, puede resultar en unos resultados sesgados, ¿no? Y si están sesgados y no se sabe a priori, eso puede ser peligroso para la interpretación que se da de esos estudios. Entonces, una línea también de investigación que tenemos importante es la del estudio de los sesgos que hay en los datos y en la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial sobre esos datos biomédicos, ¿no? Cómo pueden sesgar la diversidad de ese estudio. Tema importantísimo, y aparte te escucho y voy pensando en cómo debe estar cambiando el perfil de profesionales sanitarios, de personas que se dirigen a vosotros desde el mundo hospitalario, de perfiles de empresas privadas, como puede ser Ferrer mismo, que puede acercarse al BSC. Porque claro, el perfil de las personas que puede entender cuál es el provecho a obtener de este tipo de proyectos o las colaboraciones es radicalmente distinto. Yo creo que lo estáis viviendo, ¿no? Que ha habido un cambio muy importante en los perfiles de las personas. No, claro, y tenemos que ser muy conscientes de nuestra capacidad, ¿no? Nos encantaría poder colaborar con todo el mundo, pero como todo, hay que priorizar aquellos campos en los que realmente somos los más punteros, y eso es lo que hacemos. No paramos de crecer, de hecho, porque nos van llevando cada vez más proyectos, y algunos de ellos público-privados. No paramos de crecer, y por ejemplo ahora hay un campo muy grande que va a ser el de los datos sintéticos, en el cual se utiliza inteligencia artificial para generar datos o amplificar datasets que ya existen, de forma que este nuevo dato no tenga unas premisas de privacidad, no sea sensible, que también es un campo de estudio el determinar si es sensible o no según qué dato sintético. Pero hay todo un campo de estudio que se ha abierto nuevo y en el que se ve pues una cierta solución para entrenar algoritmos o para probar herramientas que necesitan gran cantidad de datos biomédicos, pero que a lo mejor no hace falta que sean reales, esos datos biomédicos, para entrenar esos modelos o incluso para probar una herramienta, ¿no? Siempre que el dato sintético replique de forma fiel el dato original. Todo un campo también todo un campo, ¿no? Que pese a ser un dato inventado, sea un dato posible. Exactamente, sea un dato posible o sea un dato que realmente existe. Es todo, es todo un campo nuevo con implicaciones éticas también. Quería en la recta final de la conversación no olvidarme de hablar contigo y preguntarte por los gemelos digitales, que también es otro tema bastante relevante y bastante caliente últimamente cuando estamos hablando de computación, de trabajo en ciencias de la vida, y que también hemos tratado con otros invitados e invitadas en este podcast, pero que me encantaría escuchar cómo lo aproximáis. Claro, los gemelos digitales son una gran expectativa también a nivel de la Comisión Europea. Y cuando se hace divulgación a veces puede haber la concepción errónea de que hoy en día podemos replicar una persona, ¿no? En todo el funcionamiento de una persona. No es así. A lo mejor será así de aquí a unos años, pero tardará en ser así. Lo que hacemos es replicar partes de esa persona o aspectos. Partes o aspectos me refiero, por ejemplo, pues a lo que hablábamos antes, ¿no? Puede ser replicar un tumor con las mutaciones concretas que tiene el tumor de esa persona enferma. Puede ser replicar un corazón, ¿no? Mediante una imagen de resonancia magnética de la persona se puede replicar el corazón con toda su electrofisiología y su movimiento. Puede ser replicar un trozo de hígado o un trozo de riñón.
a modo de organoide. Organoide es ese estadio intermedio, ¿no? Entre un grupo de células que ya empieza a formar unas ciertas partes concretas de un órgano sin llegar a ser el órgano completo. Y que de hecho se puede cultivar en laboratorio tridimensionalmente, y tenemos colaboraciones en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Cuando podamos simular un organoide de forma fiable, con todas las comunicaciones entre distintos tipos celulares, ¿no? Pues ya estaremos más cerca de replicar un órgano entero, para lo cual se requiere un poder de computación enorme si estamos hablando de replicar las características de cada célula, ¿no? Con su transcriptoma, con sus mutaciones, y una vez tienes un gemelo virtual, ¿no? De un trozo de riñón, pues puedes alterarlo, puedes simular que se le aplican fármacos o ciertos tratamientos, y allí puedes estar haciendo experimentos que no se podrían hacer, ¿no? Con pacientes reales, y que podrían ser más fiables incluso que con animales modelo. De hecho, hace muy poco la Agencia Regulatoria de Medicamento en Estados Unidos, la FDA, ha aprobado el uso de simulaciones en lugar de animales modelo para las pruebas preclínicas. Entonces ahora lo dan como opción. Uh-huh. Esto ha sido una revolución en el campo, porque significa que tal vez estamos remando, ¿no? Bueno, significa esto, estamos remando en la dirección para utilizar menos animales, claro, de laboratorio. No sé si podremos llegar a eliminarlos completamente algún día. Es posible, si logramos tener modelos computacionales, gemelos digitales de ratones en este caso, ¿no? Claro. Y después de personas para probar esos fármacos. En un futuro es posible que vayamos al médico y el médico tenga un modelo parcial de nosotros, y cuando le contemos pues qué nos pasa, porque vamos a visitarle, incorpore esa nueva información y pueda simular qué consecuencias puede tener esa nueva enfermedad o ese nuevo síntoma en nuestro cuerpo individualmente. Claro, ¿no? Ahí viene todo el mundo de la modelización de las enfermedades, sí, de ver cómo pueden evolucionar en determinados entornos, en determinado tipo de personas, sí, etcétera, etcétera. Sí, teniendo en cuenta específicamente el background genético de cada persona, ¿no? Y las mutaciones que puedan tener. Sí. Y de nuevo, desde un punto de vista ético, ¿esto cómo conjuga una cosa con la otra? Porque yo puedo entender que la persona de a pie pueda pensar, bueno, a mí me encantaría poder modelizar, claro, pues no sé cuál puede ser la evolución de mi salud en X años, o si yo tengo una enfermedad determinada, ver cómo puede evolucionar, claro, o poder simular pues el funcionamiento de un órgano concreto, lo que sea. Pero a la vez, claro, hay un conocimiento sobre mí que no sé si estoy dispuesto a acceder o a asumir. Bueno, hay mucho conocimiento sobre nosotros que ya hemos cedido, ¿no? Indiscutiblemente. No sé si somos conscientes. Exacto. No, probablemente no. Yo misma no creo que sea consciente de la cantidad de datos que ya he cedido, ¿no? Los datos biométricos pues siempre dan pues más reticencia, ¿no? que los datos pues igual de las redes sociales que podemos tener. Pero claro, el genoma, pues hay muchos genomas ya secuenciados de mucha gente e incluso subidos a internet, servicios como el de 23andMe, ¿no? En el que mucha gente pues ha secuenciado parte de su genoma, lo ha subido y ha dado permiso para que la empresa pues vaya buscando similitudes con otras personas y parentescos. Bueno, ya se están cediendo datos genómicos con un uso, bueno, comercial. Te iba a decir, en ese caso, comercial, claro. Claro, en un entorno clínico estos datos van a tener que estar almacenados de una forma pues, muy segura, y van a tener que accederse de forma restringida, tal y como se hace hoy en día con toda nuestra información clínica, ¿no? Esto será indispensable. Sí, es que desde luego todo este tema nos lleva a nuevas terapias. Claro, automáticamente, si esto se puede avanzar en la línea que estás comentando, aparecen nuevos tipos de terapias y nuevas maneras de poder abordar incluso tratamientos, esperanzas de vida, etcétera, etcétera. Es realmente a veces abrumador pensar. Sí, de hecho, toda la revolución en el campo de la proteómica en los últimos años que ha supuesto la inteligencia artificial con AlphaFold y todos los desarrollos posteriores, y la aplicación de modelos de lenguaje después a la proteómica, pues ha hecho que ahora el universo de proteínas conocidas y sus plegamientos se ha expandido
de forma impensable hasta hace, pues nada, 3 o 4 años, ¿no? Y eso hace que hay todo un nuevo campo, todo un nuevo universo por explorar que ya se está explorando y patentando y transfiriendo, en el cual pues pueden salir nuevas terapias de forma mucho más rápida, pero no solamente en el campo de la proteómica, sino la inteligencia artificial pues nos puede ayudar a predecir, ¿no? Y a prevenir. Por ejemplo, pues teniendo algoritmos que puedan estar en nuestros smartwatches. Pues, por ejemplo, podríamos tener algoritmos que hagan una predicción sobre eventos. Por ejemplo, en caso de pacientes con ictus, pues puedan predecir recurrencia, ¿no? Esto es un proyecto, por ejemplo, en el que hemos estado colaborando y que tiene implicaciones pues, de entrenamiento de modelos, primero en local, utilizando supercomputación, que tiene implicaciones de computación en local en una máquina más pequeña, que es este smartwatch, que tiene todas unas consideraciones éticas, ¿no? Sobre cómo estos datos deben utilizarse, computación en continuo, que es todo un reto también, datos que se producen en continuo y sobre los que hay que ir computando de forma continuada. Es todo un reto también y estamos también en ese tipo de retos. ¿Estamos hablando de años, meses, décadas? ¿Lo sabemos? Veremos progresión, ¿no? Veremos una progresión. Obviamente la adopción de las terapias, de las tecnologías siempre es progresiva. Siempre hay pues unos primeros usuarios que están más cerca de allí donde se ha desarrollado esa terapia, de donde ha salido la spin-off, ¿no? De donde ha habido esos primeros voluntarios, y luego hay una adopción más general. Yo creo sinceramente que de aquí 5 años veremos un cambio muy grande. En los próximos 5 años habrá muchos cambios. Hace pocos días estaba en un evento sobre innovación en el IES de la Universidad de Navarra y precisamente se comentaba que hablaban de los cambios en los últimos 5 años pasados hasta hoy, ¿no? Desde 2019-2024, porque había cambiado tanto que no tenía sentido ir 10 años atrás. Y hablaban de 5 años después, porque no tenía sentido hablar de 10 años en el futuro, porque cambia tan rápido el ecosistema de innovación en salud que no podemos hacer predicciones fiables, ¿no? No se atrevían incluso a hacer predicciones fiables. Y bueno, lo vemos en el día a día. En el BSC lo vemos en el día a día. Claro. Sí. Para acabar, Alba, ¿lo siguiente es lo que estábamos hablando ahora mismo o hay algo por venir que no hemos comentado y que quieras destacar? Lo siguiente a muchos niveles. A nivel de computación, lo siguiente para nosotros como centro sería la llegada de chips abiertos, chips de arquitectura abierta, que nos permitirán remar hacia esa soberanía digital, ¿no? Y en un futuro tal vez incorporarlos en ese Mare Nostrum 6, pero que creemos que a nivel geopolítico tiene una importancia vital. A nivel de medicina personalizada, creemos que ahora los modelos que ya existen y que existen desde hace años, ¿no? A nivel de célula, a nivel de órgano, a nivel de tejido, van a empezar a interactuar entre ellos. Va a haber un gran esfuerzo en ese sentido. Hay muchas expectativas también a nivel europeo y habrá un boom en la investigación básica en ese sentido. Ver resultados que puedan ser aplicables, aún tardaremos unos años más, porque hace falta todavía mucha investigación, mucha gente que se dedique a trabajar en ello, y es un campo que requiere una transdisciplinaridad que es difícil de encontrar. Entonces es un campo que es muy puntero, pero que todavía tardará algunos años en ser más aplicable. Aunque, como comentaba, por ejemplo, ya hay un spin-off que explota lo que es el gemelo digital del corazón, ¿no? A nivel de órgano. Nosotros apuntamos a que pueda haber gemelos digitales a muchos más niveles en unos años. Sí, que sea algo más realista. Mi última pregunta. Lo hacemos con más de algún invitado o invitada, que es preguntarles, para mantener una conversación más larga, yo estaría mucho más tiempo hablando contigo de estos temas, pero si tú tuvieses que escoger a alguien con quien hablar de esos temas, que tengas cerca o lejos, para poder profundizar, para poder avanzar, para, en definitiva, alargar todos estos temas tan interesantes, ¿con quién lo harías?
¿Con quién tendrías esa sobremesa o esa charla telefónica o...? ¿Dentro en el BSC o...? Donde tú quieras. Donde yo quiera. Wow. Puede ser más de una persona, ¿eh? Sí. Que digas, me encantaría poder conversar con esta persona sobre estos temas tomando un café tranquilamente. Bueno, es que te preguntaba por el BSC porque la verdad es que Alfonso Valencia, el director del departamento, es una persona interesantísima para hablar con él y es un pozo de ciencia que ha estado involucrado en muchísimos campos de la ciencia, en el nacimiento de la bioinformática aplicado a la proteómica, en minería de textos, en simulaciones de órganos y es una persona muy interesante para hacer un café y hablar de esto largo y tendido y en detalle. Porque tiene el detalle y tiene todo ese recorrido. Sí. Qué bien. Yo diría que él es una persona perfectamente nominable en este sentido. Le nomino. Queda nominado. Mil gracias, Alba. Ha sido un absoluto placer. Mil gracias por tu tiempo y por toda esta interesantísima charla que solo, como tú decías, es una parte de todo el detalle que tiene por debajo. Es la parte que vemos del iceberg de todo lo que asienta esta base. En efecto. Así que un placer. Mil gracias. Y a todos nuestros seguidores y seguidoras, mil gracias también por estar con nosotros, seguir los diferentes episodios. Esperamos que os haya aportado muchísimo valor el que hemos tenido hoy y os esperamos en el siguiente. Mil gracias.